¿Cómo le hago para trabajar haciendo videojuegos? Esa es una de las preguntas que he recibido bastante últimamente, ya sea directamente por personas que me preguntan cuando me ven o en el canal de Inspector Geek. Y claro que es una de las preguntas que no simplemente se puede responder en comentario directo, sino que quería hacer un video al respecto para dar, digamos, los pasos de lo que es cómo trabajar en esta industria. Y antes de empezar a nombrar los puntos o a decirles lo que yo creo que es lo que necesitan para trabajar haciendo videojuegos, quiero decir que el mismo título de esta pregunta, el mismo hecho de que me hagan precisamente el cómo trabajar en videojuegos, creo que se refiere a trabajar en una empresa como tal, porque si se refieren a cómo creo videojuegos o cómo hago videojuegos, esa es una pregunta distinta, sobre todo por el hecho de que pueden realmente ser una simple persona, digamos un indie gamer o una persona que hace todo el juego, por decirlo así, pero ese es un camino muy aparte, es un camino que definitivamente lo pueden seguir inclusive para empezar y después querer trabajar en videojuegos, pero honestamente se lo recomiendo más a quien de por vida quiere hacer esto de hacer sus propios juegos, aunque bueno, si tienen el tiempo para aprender haciendo un videojuego completo, vaya que se van a topar con algo que les va a tomar muchos años en hacer, pero si quieren seguir ese camino, adelante. Ahora, digamos que no quieren lo que es trabajar haciendo su videojuego toda la vida, sino que es cómo trabajar en videojuegos, que es su primer paso tal vez para después hacer los suyos, los cuales es un paso muy válido. Bueno, les voy a dar lo que son mis recomendaciones, las cuales tal vez inclusive les sirvan para hacer sus propios videojuegos completos, pero estos van un poquito más enfocados a cómo trabajar en una empresa como tal. Y la primera y la número uno de estas recomendaciones es el ver que los videojuegos no son una sola disciplina. Esto literalmente le cae en shock a mucha gente y sobre todo a la gente que me pregunta, porque cada que alguien me dice ¿cómo hago para trabajar en videojuegos? Y les digo, pero ¿qué quieres? ¿Qué es la parte de los videojuegos que quieres hacer? Como que entran en un estado de shock porque dicen que no puedo hacer todo al mismo tiempo, y la respuesta real es que no. La respuesta es que un videojuego está compuesto de bastantes disciplinas dentro de él y depende qué tanto quieras ser excelso en esas disciplinas o qué tanta profundidad quieras tener dentro de ellas, es lo que va a componer tu videojuego. Usualmente si estamos hablando de videojuegos de mucha calidad y videojuegos que comprenden ya sea vasto arte o una programación sólida, buen sonido, estamos hablando del simple hecho de mencionar estas disciplinas, son cosas aparte totalmente. Entonces son muy raros los videojuegos que carecen, digamos, de estas tres primordiales, pero eso es solo mencionar la punta del iceberg, porque realmente en los videojuegos también existe lo que son los producers, por ejemplo, que son los que organizan totalmente los tiempos para dónde se van a emplear cada una de las disciplinas o qué es más importante. Está el área de marketing, está el área de testing, está el área de relaciones exteriores, etcétera. Vaya, hay demasiadas disciplinas que componen un videojuego y les impresionaría todo lo que conlleva, no solamente crear el videojuego, que a veces ni siquiera es todo lo que se necesita, ¿no? Sino que también tener esta distribución social, por ejemplo, el publisher, el producer, ahora sí, pero del lado de quién pone el dinero. Vaya que son demasiados aspectos que no solo conllevan a hacer un videojuego como tal, sino que está rodeadísimo de todo lo que es para su misma concepción el videojuego, bastantes disciplinas. Entonces, número uno es saber que los videojuegos no son una sola disciplina. Eso es importantísimo y parece que a muchas personas se les pasa de alto esta simple actividad. Número 2, ya que aprendiste que los videojuegos no son una sola disciplina, y vaya que créanme que muchas personas, a pesar de que se los puede decir en su cara muchas veces, no quieren comprenderlo, quieren que les digas algún truco para hacer todo, pero créanme, son muchas disciplinas y a veces no tienen pierde. Tienes que saber de ellas o subcontratar a gente para que la haga, pero en este caso tú quieres ser el trabajador. Entonces, primero que nada, hay que saber que hay varias disciplinas. En segundo lugar, es aprender la disciplina que te gusta en peculiar. Y con aprender no me refiero ni siquiera al saber ejecutar esa disciplina, sino me refiero al saber que comprende todo lo que tienes que hacer a la hora de ejecutar esa disciplina. Es decir, si vas a ser un artista, algo que
que recomiendo mucho es ir, por ejemplo, a las páginas donde están las selecciones de trabajo, es decir, las empresas que están buscando trabajo de artistas para que estén en ese trabajo, y ver la lista de requisitos que tiene ese trabajo, porque son las actividades primordiales que vas a estar empeñando en ese trabajo. Entonces tienes que ver la lista como tal. ¿Sabes qué? Vas a tener que ser encargado de las texturas, ser encargado de los modelos en 3D, ser encargado de lo que sea, ¿no? Son muy variadas en cada empresa, y entre más grande sea la empresa, es más pequeño lo que tienes que hacer, por así decirlo, es más especializado, pero al menos tienen que tener una idea de lo que es la disciplina como tal. Tal vez quieran ser los programadores, entonces ¿qué necesitas para ser el mejor programador? De hecho, un tip que doy por ahí en esa disciplina en peculiar es que sí vayan a una escuela de programación en lugar de tal vez una escuela de videojuegos, porque las escuelas de programación van a aprender muy bien a programar, y los videojuegos usualmente necesitan un muy buen programador, no precisamente alguien que sea empeñado en los videojuegos, porque eso ya podría ser mejor un game designer como tal. Pero si quieren y les divierte codificar, vaya que es una buena manera estar en una escuela o aprender muy bien los lenguajes de programación por su cuenta. Pero bueno, eso básicamente es el paso 2, aprender qué disciplina te gusta, estudiarla completamente, cuáles son las áreas de esa disciplina que vas a estar, y ver si se acopla a lo que tú quieres, ¿no? Si eres una persona más artista, si eres una persona más que le gusta lo que son los sonidos. Lo que sí es que tal vez muchas personas se van a decepcionar de saber que no hay un área ficticia que muchas personas pensamos, y yo lo llegué a pensar, y usualmente casi todos pasan por esa etapa, que hay una parte en la empresa para alguien que se dedica a poner las ideas. Es decir, poner la idea del juego y miren, yo tengo un juego que va a ser así, va a vender muchísimo porque básicamente es la mejor idea que nadie ha extendido. Eso está en toda la industria. Cada persona que está en los equipos tienen un millón de ideas de cuál va a ser el nuevo mejor videojuego, y lamentablemente el único motor que mueve a que se va a hacer un videojuego es usualmente la persona que invierte en ella. Entonces si alguien invierte, va a poner a que la idea la ejecute, digamos, un director, y los directores usualmente son gente que tiene bastantísimo tiempo en la industria, o a que ejecute cada parte a un game designer, y el game designer como tal no elige el proyecto. El game designer es alguien que se le da un proyecto y simplemente le gusta meter las mecánicas que cree que son las apropiadas para que ese proyecto se ejecute. Entonces, alguien que sea, o un puesto que sea el selector de ideas o el creador de la nada de un juego como tal, créanme que eso simplemente es para los puestos muy muy altos de mucha experiencia, porque obviamente dinero está en juego, mucha gente está en juego que va a trabajar ahí. Entonces no es algo así como que tan sencillo poner la vida de la gente en la línea. Entonces desde ahorita desengáñense que se puede hacer simplemente planear un videojuego y que esa va a ser tu prioridad, ¿no? El planear juegos, el hacer y el inventar juegos que no se han hecho. Créanme que muchos juegos no se han hecho no porque no existan las ideas, hay un mar de ideas que no se han ejecutado, pero los juegos no existen porque no hay el dinero y no hay los recursos para hacerlos. Entonces esa disciplina no existe, nada más téngalo presente. En número 3 está una que mucha gente da por alto y no parece ponerle muchas ganas a veces, porque lo da como que va a pasar en automático, y esta es aprender inglés. No importa si la compañía a la que van está en UK, si está en Estados Unidos, no importa. El lenguaje universal de las empresas de videojuegos es el inglés, inclusive entre los indie. La mayoría de la documentación que hay sobre esta disciplina o sobre los videojuegos como tal está en inglés. Es muy probable que haya otra gran porción en japonés, pero esa es otra historia porque es un mercado más de nicho, y el mundo de los videojuegos fuera de Japón se mueve en inglés. Entonces aprender inglés es sustancial. Realmente, si sienten que no están avanzando en las otras muy bien, esto háganlo de inmediato. Pónganse a aprender lo mejor posible este idioma, para que sepan bien cómo leer los documentos, para que sepan bien cómo ver los videos sobre el tema, para que aprendan más de otras personas. Aprender inglés, si no lo sabes, estás algo atrasado en la carrera de cómo empezar en esta industria. Entonces es el mejor día para empezar
empezar, si en realidad quieres empezar en esta industria, vayan y aprendan inglés. El número 4 es que una vez que ya aprendieron de qué trata la disciplina y es más, ya la seleccionaron, sean un talento en esa disciplina. Honestamente, la industria de los juegos es una industria algo difícil, y no solo por la gente que es contratada, sino por la industria como tal. Vender un juego no es fácil. Vender un juego requiere de que sea un producto a veces de mucha calidad, que sea un producto que tiene bastante contenido. Las exigencias que hay en los videojuegos son bastante altas. No son como otras industrias que tal vez es pasable algo promedio, que es pasable. Si ustedes mismos lo ven como videojugadores, usualmente se le exige mucho a los videojuegos porque no tienen mejores gráficos. Estos gráficos parecen al año pasado, esta programación ya se vio, queremos ver algo nuevo, queremos ver algo innovador. Es una industria llenísima de exigencias. No es tanto como, digamos, la industria tal vez hasta del cine, que podemos ver simplemente una película que me deje algo, que tenga la misma fórmula, que puedo ver la misma fórmula pero un poquito cambiada. Sí hay algo de eso, pero usualmente siempre se le exige un extra, y usualmente hay mucho en gráficos que se exige las nuevas consolas, que siempre estén lo más poderoso, porque es lo que venden novedad, venden que todo esté nuevo. La única manera de salirse un poquito de eso es viendo por la industria indie, es decir, revendiendo lo que ya había sido vendido, las ideas que ya habían sido vendidos pero faltaron de explorar. Pero usualmente los que están trabajando haciendo más bien en una industria de juegos, en una empresa que ya está sólida, siempre tratan de innovar. Entonces, para innovar tienes que estar al máximo en tu juego. Esto quiere decir que tienes que estar al top de la industria en la que estés o de la disciplina en la que estés. Esto quiere decir que si eres un programador, tienes que ser un muy buen programador. Si eres un artista, tienes que ser un muy buen artista. Si eres un músico, tienes que ser un muy buen músico. Y tienes que ser lo suficientemente respetuoso y al mismo tiempo autocrítico en ver si no eres el top de lo que eres. Y sobre todo por el hecho de que a veces dices, bueno, es que no son películas, o sea, no, alguien sí me puede contratar si hago esta música. Bueno, es que es un videojueguito, ¿no? Alguien me va a contratar si hago este tipo de arte. La verdad es que no. Alguien te va a contratar si eres muy muy bueno, y el nivel de calidad que hay allá afuera es increíble. Entonces es muy bueno poner los pies en la tierra y hacer todo lo posible para que en tu disciplina seas excelso, que seas lo mejor posible. Tal vez el hacer esa misma disciplina te lleve después a descubrir que tal vez no quieres estar dentro de una empresa y que quieres llevar tu talento a hacer tu propio videojuego, lo cual es un super plus, y vaya que ya te dejó algo al menos querer entrar en una empresa de juegos. Pero vaya que les recomiendo que si sí quieren entrar, o si están viendo cómo empezar a trabajar en videojuegos, tienes que tener un talento, y con talento me refiero no a algo nato, sino el hecho de ejercitar esa disciplina en la que quieres estar. Es decir, tienes que ser alguien destacable, alguien que tenga valor, alguien que esté en el mercado y que esté al nivel de cualquier otra persona. No necesariamente tienes que ser único y diferente, no es el caso. Simplemente tienes que ser igual de bueno que como lo es la gente que está trabajando en la industria. Entonces los ejemplos están allá afuera, ya saben cómo es el arte, ya saben cómo es la programación, simplemente enfóquense en eso. Y el último consejo que doy, que este simplemente es un extra y es de mi parte, y suena raro decir extra por lo que voy a decir, pero es: vean el canal de Extra Credits. No simplemente vean absolutamente cada uno de esos videos y escúchenlos bien, porque estos chavos básicamente son la escuela online gratis de lo que lleva y de lo que conlleva toda la industria. Entonces no simplemente véanlos por el hecho de aprender a cómo hacer sus videojuegos o cómo entrar, sino que les van a hacer un muy buen resumen de qué es y cómo se vive haciendo videojuegos. El mentalizarse cómo es la vida en ese canal es básicamente o tener bien concebido todo lo que se ha visto en los temas de ese canal. Es buenísimo para entender cómo son los videojuegos. Les recomiendo mucho más eso que estar viendo, por ejemplo, a críticos, ¿no? Un crítico de videojuegos, porque sí les va a dejar mucho un crítico en la razón de ser críticos cuando vayan a hacer el juego, pero usualmente las críticas sirven mucho más
para el director del juego, para el creador absoluto del proyecto. Es decir, si ven un programa como por ejemplo DioScript, o realmente lo que es muy recreativo el ver eso, y les va a servir muchísimo si ustedes van a hacer el videojuego completo, pero usualmente va para gente que ya tiene una idea, ¿no? O sea, si es por el simple entretenimiento de saber y amar a los videojuegos como son concebidos y tenerles más valor a este arte que tanto les gusta, vaya que vale la pena empaparse de DioScript, por ejemplo, o de otros reseñadores excelentes. Dio me viene a la mente porque es muy bueno crítico, pero usualmente este tipo de crítica le va a servir mucho más a los directores. Entonces le serviría mucho más a Kojima escuchar lo que dice Dio que les va a servir a ustedes si van a trabajar simplemente en una disciplina. Entonces les recomiendo más ver el canal de Extra Credits, que sí se los pone más en el sentido de qué pasaría si tú estás inmerso en este hecho de estar haciendo juegos. Entonces esos son mis consejos. Espero no haberme tal vez alargado demasiado y haber ido un poco al punto, pero eso es lo que yo recomendaría que hacen para trabajar en lo que es la industria de los videojuegos, que pueden hacer para ir empezando en esta industria. Próximamente puedo adentrarme un poquito más a qué hacer si quieres hacer un videojuego, que es un tema muy distinto. ¿Cómo hago un videojuego, no? Ya podemos irnos por ahí, inclusive un poquito más por el tema indie, pero bueno, espero que les haya dejado algo este tema. Yo soy Inspector Geek, estaré hablando más de esos temas, más de Unreal, más de cositas que ya saben que hay en el canal, que después les voy a decir en qué me voy a especializar, sobre todo en estos meses que siguen, que ya encontré más o menos bien cómo especializarme en este canal. Entonces muchas gracias, no se olviden de suscribirse, sirve bastante, ponerme sus comentarios de qué piensan y sus dudas, que igual puedo responder en un video parecido a este. Entonces muchas gracias por haber estado aquí, chavos. Suscríbanse, campanita, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.